Amigos, después de una semanita de vacaciones regresamos con ustedes para recordarles que los verdaderos fanáticos de NFL saben que inmediatamente después del Super Bowl se vienen cosas espectaculares. La verdadera temporada baja, donde sí no hay prácticamente nada, es junio y julio. Pero febrero y particularmente marzo y abril estamos llenos de contenido y por supuesto el mejor canal de NFL los tendrá completamente cubiertos. Ahorita en febrero es el Scouting Combine, en marzo es la agencia libre, en abril es el draft que hacemos las cosas espectacular, en mayo se libera el calendario, bueno ya en junio y julio bajamos un poquito y regresamos en agosto por supuesto con la pretemporada. Y bueno, el primer video que les tendremos de regreso de estas vacaciones o de la semana que nos tomamos después del Super Bowl es justamente lo primero que se viene, que es la etiqueta jugador o franquicia. Ya en otros videos en este canal les hemos mencionado qué es, con mucho gusto todos los años, en estas fechas que se presenta el caso, les recordaré. La etiqueta jugador o franquicia básicamente consiste en que todos los años un equipo, bueno, todos los equipos pueden elegir a uno de sus jugadores que sean agentes libres y designarlos jugador franquicia. Esto se crea en los noventas cuando John Elway iba a ser agente libre y Pat Bowlen, el dueño de los Broncos, lo quería retener. Y bueno, pues prácticamente a partir de esa historia es que comienza la etiqueta jugador franquicia. Más allá de esta explicación, en lo que consiste es en que, bueno, si tú designas a un jugador que va a ser agente libre, jugador franquicia, significa que no puede ser agente libre. Es decir, a pesar de que su contrato haya expirado, no puede ser firmado por otros equipos. A cambio de eso, el jugador será pagado con el salario que se junte del promedio de los mejores 5 salarios de su posición. Obviamente, entre mejor sea pagada la posición, pues mejor le va al jugador. Esto, entre comillas, es un ganar-ganar porque, bueno, el equipo lo retiene un año más a un precio, digamos, accesible y el jugador está garantizado al menos por un año con un contrato, se supone, alto. Esto es beneficioso para algunas posiciones, como quarterback, receptor, hasta cierto punto un poquito tackle defensivo, es decir, posiciones en las que sus mejores jugadores están muy bien pagados, conviene porque el promedio de los 5 mejores jugadores es muy alto. Pero por ejemplo, la posición de corredor no conviene, porque de por sí los salarios son muy bajos, entonces el promedio de los mejores 5 pagados es bastante bajo. Entonces, a los jugadores no les gusta ser designados jugador franquicia porque, bueno, pues están en el limbo, ¿no? Los jugadores que son designados jugador franquicia son por dos cosas. Uno, porque sencillamente no le alcanza el dinero al equipo para firmarlo, como es el caso de T. Higgins, que vamos a hablar, aunque es muy buen jugador. Y en otro caso es porque tal vez el equipo está considerando que exigen mucho más dinero de lo que verdaderamente valen. Entonces, eso es lo que le hace la etiqueta jugador franquicia tan valiosa y tan controversial, tanto para el equipo como para los jugadores. Así que recuerden, todos los equipos pueden elegir a uno de sus agentes libres, designarlos jugador franquicia. A cambio de designarlos jugador franquicia, el jugador recibirá en promedio el salario de los mejores 5 jugadores en su posición, pero no podrá firmar con otro equipo. Ahora bien, recuerden que los jugadores tienen hasta prácticamente el 15 de julio para firmar su etiqueta jugador franquicia, es decir, todavía se pueden rehusar a firmarla. Pero hoy en día, con el nuevo contrato colectivo que se firmó hace unos años, pues se hicieron reglas o planteamientos para que sea mucho más difícil para los jugadores no firmar la etiqueta jugador franquicia. Ya se sanciona con una parte de su sueldo y bueno, muchas cosas, lo cual lo hace bastante complicado. Pero los jugadores tienen hasta el 15 de julio para firmarla y tienen todo ese proceso para negociar. Es un tiempo en el cual, naturalmente, los equipos pueden darse el tiempo de negociar tranquilamente con ellos, que no lleguen a la agencia libre y que no se los quiten. Ahora, una cosa muy importante. A pesar de ser designado jugador franquicia, ese jugador todavía puede ser cambiado, porque técnicamente sus derechos son del equipo que lo designa jugador franquicia. Muy importante, porque se puede dar el caso de algunos jugadores que les vamos a mencionar, que les ponga la etiqueta de jugador franquicia y tal vez después los cambien. En este video les vamos a hablar un poquito acerca de los jugadores que seguramente valdría la pena y van a ser designados jugador franquicia. Bueno, antes de comenzar con los jugadores, mencionarles dos cosas importantes también para que puedan entender. Año con año el tope salarial de la NFL sube, es decir, los equipos pueden gastar más dinero en su equipo. Recuerden que el tope salarial funciona en que al final de la pretemporada los equipos tienen que ajustar a los 53 jugadores que formarán parte de su roster dentro del tope salarial, que este año, pues como todos los demás, aumenta y a raíz de la pandemia fue aumentando más y más. Entonces,
Esto es importante por lo siguiente, porque la etiqueta jugador franquicia o lo que se le paga a un jugador, pues claramente aumenta con el paso del tiempo. Actualmente, para este año, estos son los salarios promedios que se le van a dar a los jugadores por posición si es que se les aplique la etiqueta jugador franquicia. Este dinero es completamente garantizado. Es decir, por lesión y por todo está garantizado. Para los quarterbacks aproximadamente estará en 36 millones, para las alas defensivas en 23 y medio, para los linebackers en 22, linieros ofensivos están en, bueno, tackles sobre todo están en 21.7 millones, para receptores están en 21.6, tackles defensivos están entre los 19 y 20 millones, para los corners entre los 18 y los 19, para el safety entre los 16 y los 18, los corredores como pueden ver a pesar de ser una posición que se ocupa mucho, es de las más desvaloradas ya que no les pagan casi nada, ¿no? Porque el promedio de los mejores 5 salarios es muy pequeño. A los corredores, si se les pone la etiqueta jugador franquicia, se les pagaría aproximadamente 12 millones. A las alas cerradas otros 12 millones y a equipos especiales, sobre todo pateadores, se les paga 5. Ahora, mucho ojo. Un equipo puede aplicar 3 años consecutivos la etiqueta jugador franquicia. La única vez en los últimos años que se ha hecho fue cuando en ese momento los Redskins de Washington la aplicaron con Kirk Cousins. Ahora, si en un segundo año consecutivo te ponen la etiqueta jugador franquicia, además de pagarte lo que aparece en esta columna, te tienen que pagar 20% extra. Y si te la aplican por un tercer año, te tienen que pagar entre un 30 y un 40% extra. Entonces es por eso que a los equipos en muchos casos ya no les conviene en un segundo año aplique la etiqueta jugador franquicia porque prácticamente le estarían pagando mucho más de lo que entre comillas deberían a un jugador de su posición. Es por eso que este año, que hay muchos corredores que serán agentes libres, como lo fueron el año pasado, como Tony Pollard, Josh Jacobs y Saquon Barkley, es muy complicado considerar que les apliquen por segundo año consecutivo la etiqueta jugador franquicia. Así que seguramente esos corredores serán agentes libres y podrán firmar donde quieran. Así que estos son los precios aproximados. Hablaremos en algunos casos específicos cuando no lo sea, de lo que tendrían que pagar los equipos a los jugadores si es que designan a uno de ellos o de sus agentes libres jugador franquicia. Vamos a comenzar con uno de los agentes libres más cotizados y este es prácticamente una novedad que lo van a hacer los Bengals, que es muy seguro que le pondrán la etiqueta jugador franquicia a T. Higgins. En este caso, los Bengals no es que no quieran recompensar o no le quieran pagar lo que merece a T. Higgins. El problema es que no le pueden pagar. En primer lugar, ahorita Joe Burrow es el quarterback mejor pagado del NFL, con casi 51 o 52 millones. Ahora, le tienes que pagar a Ja'Marr Chase. Sí o sí le tienes que pagar a él. Si el máximo salario para un receptor es actualmente 30 millones para Tyreek Hill y se viene el contrato de Justin Jefferson y de Ja'Marr Chase en primera, si firma antes que Justin Jefferson, va a reclamar al menos los 30 millones de Tyreek Hill. Y si firma primero Justin Jefferson, que seguramente le van a dar unos 2 o 3 millones más por año que Tyreek Hill, Ja'Marr Chase al menos pedirá lo mismo, si no es que un poco más. Entonces, supongamos que Ja'Marr Chase firma primero que Justin Jefferson la extensión de contrato y le dan 31 millones. Entre Ja'Marr Chase, que son 31 millones, y Joe Burrow, que son 52, se estarían chutando casi 80 millones de dólares del tope salarial los Bengals. Es por eso que no le pueden pagar a T. Higgins. No es que no quieran, no pueden pagarle un contrato del cual él se merezca. Ahora, Cincinnati reconoce que T. Higgins es una parte importante de este equipo y es por eso que, para algunos aficionados, podría ser de manera egoísta, dice Cincinnati, bueno, sé que no te puedo pagar, pero al menos te voy a exprimir un año más. Y si te vas de mi equipo, va a ser bajo mis condiciones, es decir, te voy a poner la etiqueta jugador franquicia y te voy a cambiar para que si te pierdo, pues no te pierda gratis. Y si te quedas, pues al menos me puedas rendir un año más y tratar de extender la ventana de campeonato de los Bengals. T. Higgins es un excelente receptor. No va a ganar lo que va a llamar un Ja'Marr Chase, un Justin Jefferson, pero sí puede estar cerca de un salario de un A.J. Brown, que son 25 millones. Entonces imagínense, pagarle más de 50, poquito más de 50 a Joe Burrow, poquito más de 30 a Ja'Marr Chase y 25 a T. Higgins, estaremos hablando de 100 millones. O sea, prácticamente, ¿qué les gusta? Poquito más de un tercio del tope salarial en 3 jugadores de 53 es una locura. Y además de eso le tienes que pagar todavía el contrato que ya tienen a jugadores importantes como Logan Wilson, Trey Hendrickson, Sam Hubbard, etcétera, etcétera, etcétera. Así que en este caso de T. Higgins es prácticamente obvio que se lo van a poner, es lo que deben hacer. Si es justo o no, no nos vamos a meter en esa bronca, pero que Cincinnati va a exprimir a T. Higgins un año más, o que si lo van a perder va a ser bajo sus condiciones y lo pueden cambiar, seguramente así será. Así que T. Higgins es de los prácticamente 99% seguro que será aplicado la etiqueta juego franquicia y será pagado un sueldo este año de aproximadamente 21.6 millones de dólares.
Vamos ahora con otro caso, otro receptor. Recuerden que en la NFL los receptores sí son muy valiosos, bueno, los que son formidables para sus respectivas ofensivas. Ahora, en el caso de los Colts, Michael Pittman, a mí siempre me gustó Michael Pittman de USC, me encantó, lo dije muchas veces durante la preparación de su draft, pero en verdad, a pesar de que me gustaba mucho, este año fue el primero que fue consistentemente muy bueno. No muy bueno al nivel de un Justin Jefferson, por supuesto, pero sí muy bueno. Entonces, a diferencia de los Bengals, tal vez un poquito, los Colts estaban dudando un poco de si extender o no a Michael Pittman. Ahora, después de lo bien que jugó, a pesar de tener dos quarterbacks de la temporada con Anthony Richardson y con este Gardner Minshew, pues Michael Pittman podría ganar mucho más en cualquier otro equipo. Hay muchos equipos que podrían pagarle lo que quiera a este Michael Pittman y que estarían felices de tenerlo. Ahora, este es un punto muy endeble para los Colts porque dices, bueno, Michael Pittman tiene mucho potencial, sí, jugó muy bien para nosotros también, pero estoy dispuesto a pagarle un contrato de 25, 26 millones anuales, nada más por jugar una muy buena temporada, y Michael Pittman es un poquito propenso a lesiones. Entonces, a diferencia de los Bengals, los Colts sí le podrían pagar a Michael Pittman, pero no están seguros que deben hacerlo. Entonces ellos dicen, bueno, voy a ponerle la etiqueta jugador franquicia y así garantizo dos cosas. Una, que si te quedas a jugar conmigo, sea barato y que no esté comprometido contigo a largo plazo, que no me afectes en el tope salarial. Que si en 2024, la temporada 2024, vuelves a tener lesiones o juegas mal, pues bueno, ahora sí ya te dejo ir y ya tengo más bases para pensar que no eres consistente. Y si sí funcionas, pues te puedo terminar ahora sí extendiendo el contrato o incluso hasta cambiando. Entonces, el caso de Michael Pittman, a pesar de que jugó muy bien, no es el de T. Higgins. T. Higgins no es que no se lo merezca, no es que no quieran, no pueden pagar a los Bengals. En el caso de los Colts, sí pueden pagar a Michael Pittman, pero entiendo, aunque a mí me gusta mucho, que una, no quieren perderlo y dos, no quieren comprometerse a largo plazo con él. Así que también es muy probable que los Colts apliquen la etiqueta juego franquicia Michael Pittman porque por este precio de 21.6 millones, pues francamente no le van a conseguir de la noche a la mañana un arma mejor a este Anthony Richardson y sobre todo después de cómo terminaron en la temporada, que están muy lejos en el draft de poder conseguir a uno de los mejores tres o cuatro receptores. Vámonos ahora con otro receptor más de una camada de agencia libre que pinta ser muy buena para receptores, de un caso muy específico. Mike Evans sabemos que es perfecto. Mike Evans es un receptor que para mí ahorita tiene credenciales de Salón de la Fama. No solamente porque es campeón del Super Bowl, sino porque imagínense cuántos receptores pueden decir que en cada una de las temporadas que han jugado han tenido más de 1000 yardas. Y muchos dirán, bueno, es que alguna de ellas fue con Tom Brady. Y antes de Tom Brady fueron con Jameis Winston y ahorita con Baker Mayfield. Así que no me vengan que es nada más por Tom Brady. Mike Evans ha sido productivo con todos. El problema es qué tanto le queda en el tanque a Mike Evans. La posición de receptor es un poco más longeva que la de corredor. Ahora, Mike Evans hay que reconocerlo, se ha mantenido muy sano, ha sido un receptor que no ha sido muy propenso a lesionarse y la verdad es que ha tenido una muy buena carrera en ese aspecto. Es muy consistente, muy bueno, productivo y no se lesiona. Que se merece otro contrato, por supuesto. Que cualquier equipo desearía tenerlo, increíble. Kansas City con Mike Evans, olvídense, se vuelve loco Patrick Mahomes, sería maravilloso. Podría lanzarle para 1600 yardas. Póngalo incluso, por ejemplo, no sé, en los Cuervos, yo preferiría pagarle un contrato más caro a Mike Evans que lo que le pagaron de 18 millones a Odell Beckham Jr., que fue una grosería. Póngale los Patriotas, aunque no va a suceder, pero es un ejemplo, y automáticamente, a pesar de que ya es un receptor veterano, se convierte en el mejor receptor. Así que, mercado para Mike Evans va a haber, que se merece otro contrato también. El tema con los Bucaneros es decir, bueno, has sido una pieza angular de nuestro equipo, eres de los mejores jugadores en la historia de nuestra franquicia, eres un futuro salón de la fama, sí. El problema es que ya estás viejo. Y si me comprometo contigo un contrato más grande, me vas a perjudicar y le tengo que pagar a Baker Mayfield, que vamos a hablar de él. Entonces también Tampa Bay puede decir que ahí sí sería un poquito más injusto, ¿no? Sobre todo por todo lo que ha hecho Mike Evans por esta organización. Pero Tampa Bay podría decir, bueno, Mike Evans, voy a exprimirte un año más. Y ya después de ese año, seguramente ahora sí te dejo ir porque ya vas a estar otro año más viejo y es otro año más en el que corro riesgo. Así que Mike Evans es otro candidato a ser con la etiqueta juego franquicia. Seguramente él sí se quedaría con Tampa Bay si es que le dan el contrato adecuado para él. El tema aquí será si Tampa Bay le quiere jugar bien o chueco. Si le juega bien, le van a decir a Mike Evans, ¿sabes qué? Tu ciclo se acabó aquí, yo ya no te quiero pagar, no me quiero comprometer contigo, ha sido muy importante para nuestra organización, te dejamos ser agente libre por primera vez en tu carrera, ve y busca otro equipo
contendiente y que te pague bien. O pueden ser egoístas y decirle a Mike Evans, ¿sabes qué? Nos gustas mucho, no te podemos soltar. Junto con Chris Godwin eres nuestro mejor receptor y te tenemos que exprimir un año más. Así que en el caso de Mike Evans, en una decisión de lealtad o no que tengan los Bucaneros hacia él. Vamos ahora con un jugador que honestamente me gusta muchísimo. No es muy reconocido en la NFL hoy en día, digamos por el fanático promedio, pero a pesar de que me gusta mucho, sí está en un también punto de la cuerda ahí bastante floja. Me refiero al tackle defensivo de los Dolphins, Christian Wilkins. Christian Wilkins es un tackle defensivo maravilloso, me gusta mucho, es uno de los pocos técnica 3 que hay en la NFL que puede generar muchísima presión y además al mismo tiempo comer espacio. Es decir, es un tackle defensivo que te puede hacer todo, te puede detener la carrera y te va a generar presión. Y en sus mejores versiones es prácticamente imparable. Ahora, sus mejores versiones no son tan consistentes, es muy complicado. Los únicos jugadores que hemos visto así en los últimos 10 años en esta posición en ser imparables y consistentemente muy buenos son Aaron Donald y Chris Jones. Dos jugadores que van a ser Salón de la Fama y en el caso de Aaron Donald le va a estar peleando con el mejor jugador en la historia de la defensiva a Lawrence Taylor. Entonces tampoco es tampoco es descabellado que no le exijamos ese nivel a Christian Wilkins porque no todos los jugadores pueden llegar a ese nivel. Ahora, el problema es que Christian Wilkins o juega muy caliente o muy frío, es decir, o es extremadamente productivo, imparable y demás, o desaparece. Ese es mi problema con Christian Wilkins y ese creo yo va a ser el problema principal de los Delfines de Miami a la hora de decidir, uno, darle una extensión de contrato que honestamente no creo que se la den, y dos, ponerle la etiqueta juego franquicia. Ahora, Miami sigue creyendo, y digo sigue creyendo porque, pues francamente, después de lo que vimos el año pasado, en el cual comenzaron muy bien y solamente jugaron bien contra los equipos malos, pues no podemos creer mucho en ellos. Pero bueno, los Delfines siguen creyendo y convencidos que todavía les queda 1 o 2 años de una pequeñísima ventana de campeonato y Christian Wilkins es una parte muy importante de ello. Entonces, es por eso que Christian Wilkins es otro candidato idóneo para los Delfines de Miami de ponerle la etiqueta jugador franquicia. 20 millones, 21 millones para un tackle defensivo, honestamente no es mucho. Y como les digo, seguramente Miami no quiere comprometerse a largo plazo con él porque o juega muy bien o desaparece. Y no te puedes comprometer tanto con un jugador así, sobre todo cuando inevitablemente, seguramente, le tendrás que pagar a Tua, le tendrás que pagar a Jalen Waddle, tal vez Tyreek Hill, si sigue jugando a este nivel, aunque ya esté viejo, requiere otro contrato. Y bueno, muchos otros jugadores más que seguramente te requerirán mucho. Así que creo que en este año lo ideal financieramente hablando para los Delfines sí sería ponerle la etiqueta juego franquicia a Christian Wilkins. Si juega muy bien, si mejora su nivel y si se convierte consistentemente en un All-Pro, ahora sí le puedes extender el contrato. Afortunadamente para los Dolphins, Christian Wilkins está muy joven. Justamente viene terminando su contrato de novato, así que ellos podrán decidir la siguiente temporada si es que le ponen la etiqueta juego franquicia, él si se lo merece o no. O en dado caso, si le ponen la etiqueta juego franquicia y alguien quisiera cambiar por él, lo pueden hacer y de esa forma no lo pierden de gratis. Es por eso que es otro candidato muy fuerte para ser nombrado jugador franquicia. Vámonos ahora con Chris Jones. Chris Jones, honestamente no creo que sea jugador franquicia. Y muchos van a decir, doctor, ¿cómo te atreves a decir eso? Chris Jones es la pieza más importante de la defensa de Kansas City. Tranquilos, tranquilos. No me refiero a que no es o no va a ser nombrado jugador franquicia, no porque no lo merezca. Claramente, Chris Jones es la definición de lo que es ser un jugador franquicia. Es decir, ser un jugador franquicia es ser una parte del núcleo, de los cimientos de un equipo para ser un equipo de campeonato. Por supuesto que les. El problema con Chris Jones y con los Chiefs es que por lo que se le dio el año pasado a Chris Jones y porque ya se le ha puesto la etiqueta de jugador franquicia y porque se le tendrá que pagar 20% más, ya no es financieramente accesible para los jefes de Kansas City. Si los Chiefs le ponen la etiqueta de jugador franquicia a Chris Jones, le tendrán que estar pagando garantizados 32 millones. ¿Que se los merece? Sí. ¿Que es muchísimo? También. Es una locura pagarle tantísimo dinero a Chris Jones. Ahora muchos dirán, bueno, ¿y por qué no lo extienden? Se lo merece, por supuesto que se lo merece y por supuesto que seguirá jugando bastante bien. El problema también de Kansas City es que ya se vienen los golpes bastante fuertes en el tope salarial para Patrick Mahomes y a pesar de que lo reestructuren, le tienen que dar armas a Patrick Mahomes. Seamos muy francos, a pesar de que Mahomes jugó su mejor Super Bowl de los 4 que ha tenido, la defensa fue la que cargó con el equipo todo el año. Le tienen que dar ayuda a Patrick Mahomes. Travis Kelce nos demostró la temporada que en playoffs jugó muy bien, pero la temporada regular desapareció y ya es una ala cerrada bastante vieja. Entonces, aquí Kansas City tiene que tomar una decisión muy importante porque además otros jugadores como la Jerry Sneed es agente libre.
Tal vez con lo que te ahorrarías de Chris Jones podrías pagarle a Larius Smith y a un receptor, que les va a hacer falta a Chris Jones y que tal vez esa sea la razón por la cual Kansas no gana un Super Bowl el año que entra, posiblemente. Pero 32 millones garantizados con la etiqueta jugador franquicia o darle un contrato de 3 4 años con ese dinero todos los años es una decisión brutal para Kansas. Chris Jones dijo durante el desfile que él iba a estar de regreso. Recuerden que Chris Jones no jugó el primer partido de la temporada pasada o de la que transcurrió justamente porque no tenía contrato. Durante el desfile, Chris Jones va a decir que va a estar con el equipo y todo, y seguramente van a explorar la forma de poder hacerlo. Pero este año, si de por sí el año pasado fue muy complicado que Chris Jones jugara con su contrato, ahorita va a ser muchísimo más difícil. Y como les dije, financieramente, en este caso, ponerle la etiqueta a jugador franquicia a Chris Jones sería un suicidio financiero para Kansas. Se lo merece, sí, pero financieramente no se podría. Es por eso muy importante reconocer que Chris Jones, aunque es un jugador franquicia, dudo mucho que los jefes le pongan esta designación. Vamos ahora con un caso fascinante. Brian Burns es de mis jugadores favoritos de la NFL y uno de los más criminalmente menospreciados que hay. Esta la defensiva seleccionado hace 5 años de la Universidad de Florida State de las Panteras ha tenido muy, pero muy buenas actuaciones durante muchas temporadas. No ha llegado a ser espectacularmente bueno, es decir, no ha llegado a ser un Nick Bosa, un TJ Watt, no ha desplegado el potencial que un Micah Parsons ha tenido, no ha sido un Von Miller, pero Brian Burns está apenas un escaloncito bajo. El siguiente escalón de Brian Burns es convertirse en Myles Garrett, en TJ Watt, en un jugador de esa categoría, es decir, en un constante candidato a jugador defensivo del año. Ahora, digo que es fascinante porque hace 2 años los Rams estuvieron dispuestos a dar 2 selecciones de primera ronda por Brian Burns, que los valía sí, pero son muchísimo. En el tiempo en el que los Rams estaban regalando las selecciones de draft, bueno, como si fuera dulces en Halloween, ¿no? El problema aquí es, y yo lo he dicho desde ese tiempo que me enteré, o que supimos todos que los Rams ofrecieron ese paquete de selecciones por Brian Burns, yo dije, la única forma en la cual no aceptes ese cambio es porque estés completamente convencido que Brian Burns es una pieza angular de núcleo de tu equipo. Y la estupidez de las Panteras de Carolina ha llegado a un grado tal en el cual no aceptaron las 2 selecciones de primera ronda que le ofrecieron por Brian Burns y además le iban a dar selecciones de segunda ronda. No aceptaron las selecciones de primera ronda y de segunda que iban a dar por Brian Burns y no le extendiste el contrato. Entonces, imagínense lo que sería. Bueno, de por sí las Panteras han tomado decisiones de verdad terribles, pero espantosísimas, por no decir otra palabra muy grosera. Imagínense lo tonto que sería no haber tomado la oferta de los Rams hace 2 años de tantas selecciones de draft y no haber extendido el contrato de Brian Burns. Esta es la razón por la cual la etiqueta jugador franquicia es tan importante, más para los equipos que para los jugadores, porque le permite a las Panteras comprarse un año más de ver cómo resolver su estupidez. Nadie más le va a dar a las Panteras lo que le dieron o lo que le ofrecen los Rams. Tal vez haya alguien que le ofrezca una selección de segunda ronda, a cambio de que cambien a Brian Burns con su etiqueta jugador franquicia. Pero de que ya no van a conseguir lo que le ofrecieron los Rams, no. Y no sé por qué no le quieren pagar, de verdad no entiendo. Brian Burns junto con Frankie Lugo y Jesse Horn son los mejores jugadores de las Panteras, consistentes, muy buenos y son partes fundamentales. Imagínense la tontería que es de las Panteras eso. No aceptar la oferta de los Rams y no darle un contrato es una estupidez tremenda. Como les digo, afortunadamente tienen la etiqueta de juego franquicia y pueden comprar un año más para ver cómo resolver esa situación. Pero por lo único y por lo exclusivo que fue el caso de Brian Burns, este es el peor escenario de los que he visto porque de verdad, si las Panteras por una forma u otra pierden a Brian Burns y no le ponen la etiqueta de jugador franquicia, sería una de las peores decisiones y de las oportunidades más desaprovechadas en la historia de la NFL. Nada más para salvar su estupidez, las Panteras de Carolina están obligadas a poner la etiqueta de jugador franquicia a Brian Burns. Vámonos ahora con otro caso interesante, el de Josh Allen. Josh Allen para mí también es un jugador muy menospreciado. Ahora, es productivo, es muy bueno, pero Josh Allen, a pesar de que ha sido muy buena la defensiva para los Jaguars, me refiero al Josh Allen de Jacksonville, no al quarterback de los Bills, claramente. Josh Allen, aunque ha sido una muy buena la defensiva, creo que sí nos ha demostrado que ya llegó o está muy cerca de su techo máximo. Es decir, su potencial ya nos demostró lo máximo que puede llegar, que es muy bueno y productivo, sí, que muchos equipos darían lo que fuera por tenerlo, también sin duda alguna. Que Jacksonville si lo pierde va a sufrir, por supuesto. Pero creo que Josh Allen sí nos ha demostrado que sin importar lo bueno que sea, nunca va a llegar a un nivel de un TJ Watt, de un Von Miller, de un Myles Garrett, de un Nick Bosa, cosa que Brian Burns sí puede hacerlo.
en la defensiva adecuada y con la confianza adecuada, Brian Burns sí puede llegar a ese nivel. Josh Allen no. El problema aquí es, le pagas a Josh Allen y él te acepta un contrato justo en el cual le des, digamos, el octavo o noveno mejor salario en su posición, aunque Josh Allen va a pedir algo mejor, o decides dejarlo ir. Es una decisión fundamental para los Jacksonville Jaguars porque no han obtenido de Trevon Walker, que fue la primera selección global hace 2 años, lo que esperaban. Y el crecimiento de Trevon Walker y lo bien que ha lucido a ratitos ha sido en gran parte porque del otro lado los equipos contrarios tienen que preocuparse mucho más de Josh Allen y eso ha dejado que pongan a Trevon Walker en circunstancias en las cuales pueda brillar más. Entonces, otra circunstancia muy, muy única y muy específica en la cual la etiqueta de jugador franquicia beneficia muchísimo al equipo. Jacksonville puedo decir, Josh Allen, no te voy a dejar ir, vas a quedarte un año más con nosotros y de eso Jacksonville puede ganar dos cosas. Uno, que Trevon Walker se termine de desarrollar, que llegue a su máximo potencial y que Jacksonville pueda decir en la temporada 2025, bueno, ahora sí ya te puedo dejar ir Josh Allen porque tengo a Trevon Walker. O dos, el que se den cuenta que Trevon Walker no va a levantar y decirle a Josh Allen, bueno, acéptame este contrato que sea beneficioso para los dos. Si Josh Allen llega a la agencia libre, podría ser una pieza muy importante de otro equipo. Repito, el hecho de que no tenga, en mi opinión, el potencial de llegar a ser un TJ Watt, un Myles Garrett, un jugador así de un impacto soberbio, no significa que no le ayude mucho en equipo. Es más, imagínense lo que podrá hacer Josh Allen siendo su pareja opuesta Myles Garrett, o siendo su pareja opuesta Daniel Hunter, o lo que podría hacer Josh Allen con los Vaqueros de Dallas, que su pareja opuesta sea Micah Parsons. Si Josh Allen llega a ser agente libre y llega a un equipo en el cual no tenga que ser Batman y sea Robin, podría ser de los mejores Robins de la historia. Es el potencial que tiene Josh Allen y es por eso también otro más de los que yo considero es prácticamente una novedad que será designado jugador franquicia. Otro jugador que está muy cercano a mi corazón, que me gusta muchísimo desde que salió de la universidad, de mis super protegidos, increíble. Y por fin este año le dieron el reconocimiento que se merecía. Es más, y creo que se quedaron cortos, se merecía más reconocimiento. Antoine Winfield, selección de la Universidad de Minnesota, los Bucaneros de Tampa Bay, en el año en el que ganaron el Supertazón, que fue, como novato, una pieza muy importante de ese equipo que llegó a ser el Supertazón y que ahorita fue del núcleo de jugadores que les alcanzó para llevar un playoff divisional. Recuerden que en los pronósticos de los partidos de los Bucaneros, llegando a la postemporada, les dije, este equipo de Tampa Bay es prácticamente el mismo que llegó al Supertazón. La única diferencia fue Tom Brady. Pero de ese equipo del Super Bowl estaba Devin White, Lavonte David, por supuesto Vita Vea, Antoine Winfield Jr. era uno de ellos, Jamel Dean, Carlton Davis. Es decir, este equipo de Tampa tenía muchísimo talento. Ya era un talento un poquito más viejo, pero tenía. Y por fin Antoine Winfield pudo tener una temporada en la cual estuviera completamente sano y fue una temporada espectacular. Antoine Winfield me recuerda muchísimo a Jesse Bates, que es de otros mejores safeties favoritos. Me recuerda también mucho cómo juega Justin Simmons. La verdad es que es un safety espectacular. Es muy bueno contra la carrera, es un ball hawk, es decir, es excelente buscando el balón, interceptando y te puede jugar cualquier tipo de defensiva. Antoine Winfield, a la defensa que llegue, que no tenga safety, va a tener un impacto espectacular. Lo mejor de los Falcons, por ejemplo, en la temporada anterior, la defensa fue Jesse Bates. Recuerden que Jesse Bates, no recuerdo si fue contra los Santos de Nueva Orleans o contra qué equipo, prácticamente lo ganó solito el partido con las intercepciones que tuvo. Sé que le damos más peso a jugadores como Chris Jones, como Brian Burns, como Christian Wilkins, pero los safeties son fundamentales. Y Antoine Winfield, en mi opinión, es de los mejores 3 o 4 safeties de la NFL hoy en día, junto por supuesto con Jesse Bates. Ahora, la etiqueta jugador franquicia a los Bucaneros aquí claramente les conviene, le tendrán que pagar únicamente 16 millones. 16 millones es prácticamente lo que ganaría un Jesse Bates a precio accesible. Ahora, a mí se me hace una gran tontería que los Bucaneros de Tampa Bay no extiendan a Antoine Winfield. La única razón por la cual yo creo que los Bucs no lo quieren extender todavía es por Baker Mayfield. Ahora, Tampa Bay es el equipo que está en una situación más precaria de la NFL por lo siguiente. En esta lista ya vieron a Mike Evans como candidato a jugador franquicia. Ahora estamos con Antoine Winfield y a continuación vamos a pasar con Baker Mayfield. Recuerden lo que les dije al principio del video. Los equipos pueden designar solamente a uno de sus agentes libres como jugador franquicia. Entonces Tampa tendrá que elegir entre retener a Baker Mayfield, Antoine Winfield o Mike Evans, o si las cosas salen maravillosamente bien, que no creo que salgan, tener que firmar a los tres a una extensión de contrato antes de que empiece la agencia libre. ¿Ustedes qué harían? Baker Mayfield viene una temporada muy buena. Si no lo extiendes,
o mejor dicho, si no le pones la etiqueta jugador franquicia, tendrás que extenderlo y le tendrás que pagar bastante bien y comprometerte con él al menos a mediano plazo. Si no se la pones a Mike Evans, se va. Y bueno, Antoine Winfield Jr. ni se diga. Tampa Bay tiene muchísimos problemas con cuál de los tres agentes libres importantes que tienen elegir. Si ustedes me preguntaran a mí, ¿yo qué haría? Yo haría lo siguiente. Yo extendería por 2 años a Baker Mayfield con un contrato barato, le ponía la etiqueta a jugador franquicia Antoine Winfield Jr. y haría lo posible por negociar con Mike Evans. De los tres, sacrificará a Mike Evans, no porque sea mal jugador, sino porque ya está veterano. Y Antoine Winfield Jr. va a estar en tu equipo jugando a un excelente nivel de la defensiva los siguientes 5 o 6 años. Este es el jugador más importante que tienen que poner la etiqueta a jugador franquicia los Bucaneros de Tampa Bay. Tal vez se deciden por Mike Evans, tal vez estén obligados a hacerlo con Baker Mayfield, pero el más importante, el jugador franquicia, debería ser justamente Antoine Winfield. Bueno, justamente como les dije, vamos al caso de Baker Mayfield. Baker Mayfield venía de una catástrofe, ¿no? En su carrera. Lo de Cleveland, lo de las Panteras, llega con los Bucaneros sin absolutamente nada de garantía de que iba a ser el titular. Es más, recuerden que entrando a los campos de entrenamiento del año pasado, se estaba compitiendo contra Kyle Trask, que no es nada bueno, y durante la pretemporada no había lucido muy bien. De repente inicia la temporada ganando los Vikingos, jugó bien, tuvo sus altos y bajos, pero al final de la temporada los Bucaneros y Baker Mayfield jugó espectacular. Me hacen completamente picadillo las Águilas de Filadelfia y le juegan un gran partido a los Leones de Detroit, que los Leones de Detroit estuvieron muy cerca de eliminar y tuvieron que haberlo hecho a los 49 de San Francisco. Así que Baker Mayfield jugó muy bien para los Bucaneros y aunque yo creo que siempre se le ha criticado muy injustamente a Baker Mayfield, también debo reconocer lo siguiente: comprometerse con él a largo plazo está difícil, porque Baker Mayfield es de los jugadores que nada más hay dos versiones de él, o muy buena o muy mala. No hay una versión regular, y si la hay, es por muy poquito tiempo. Entonces, ya van 3 jugadores y 3 partes en el video que les digo que los Bucaneros están en el infierno de la agencia libre, porque solo pueden elegir uno de retenerlo, y tienen prácticamente de aquí al 13 de marzo para negociar una extensión de contrato con Baker Mayfield. Ahora, también Baker Mayfield debe jugar con las cartas que le dieron, y las cartas que le dieron es un blackjack en el cual tiene 20 puntos. ¿Para qué te arriesgas por un punto más a tener un blackjack si ya con el 20 es muy difícil que te gane la casa? A esto me refiero a lo siguiente: Baker Mayfield sí o sí tiene que ir por la extensión de contrato, porque tal vez sea la última oportunidad en su carrera que pueda tener una extensión de contrato grande. Estamos hablando de tal vez 40 millones anuales por 3 años, 120 millones, de los cuales 90 están garantizados. Baker Mayfield tiene que sangrar a los Bucaneros. Es por eso que tal vez Tampa tenga que utilizar la etiqueta de jugador franquicia en él y que las cosas se pongan bastante complicadas. Ahora, como los salarios de los quarterbacks son muy altos, Joe Burrow, Jalen Hurts, Patrick Mahomes, Justin Herbert están en los 50 millones, pues es por eso que el contrato de Baker Mayfield saldría bastante caro, a los 35, 36 millones, lo cual sería mucho para un quarterback durante un año. Es por eso fundamental ver qué es lo que va a pasar con los Bucaneros, si se lo ponen a él, a Antoine Winfield, a Mike Evans, o a ver qué demonios hacen, porque la verdad está muy difícil la situación para Jason Leach. Bueno, nos despedimos de este video. Recuerden que todos los equipos pueden designar a uno de sus agentes libres jugador franquicia. No están obligados a hacerlo. Un equipo puede decir, ¿saben qué? NFL, esta camada de agentes libres que tengo, no me interesa perderlos, o al que me interesaba perderlo ya lo extendí, así que prefiero no utilizarlo. No se tiene que utilizar a fuerza, es únicamente opcional. Así que cierro con otro jugador súper importantísimo en los ojos de Chicago, Jalen Johnson, que este es otro caso del cual no me explico cómo demonios Chicago no ha extendido a Jalen Johnson. Jalen Johnson no es que sea de los mejores 20 corners de la NFL, o de los mejores 15, o de los mejores 10. Es más, podríamos dar un argumento que es de los mejores ya 5 corners de la NFL. Este equipo, los Osos de Chicago, jugó muy, pero muy bien la segunda parte de la temporada, y por fin la defensa de Matt Eberflus jugó de acuerdo a la filosofía que le gusta. Recuerden que Matt Eberflus con los Colts había hecho una labor fantástica con esa defensa. Una defensa que sí tenía un Shaquille Leonard, que sí tenía un Kenny Moore, que sí tenía pues jugadores importantes, de Forrest Buckner, pero que no era una defensa plagadísima de talento como San Francisco. Es decir, no había un Nick Bosa, no había un Javon Kinlaw, no había un Javon Hargrave, no había un Fred Warner, no había un Dre Greenlow, no había un Talanoa Hufanga, no había un Charvarius Ward. Matt Eberflus nunca tuvo esa colección de talento en los Colts y tampoco no la ha tenido con Chicago, y a pesar de eso ha tenido una muy buena defensa, y Jalen Johnson es uno de esos jugadores que sí se podría comparar con los que les acabo de mencionar. Chicago, repito, no me explico por qué no le ha dado la extensión de contrato. Por la razón que haya sido que no se la den, definitivamente, si no lo hacen, le tienen que poner la etiqueta a juego franquicia. Sería un crimen para los fanáticos de Chicago, de muchos que ha hecho Ryan Pace. Ryan Pace, el gerente general de Chicago, ha hecho cosas muy buenas,
como conseguir la primera selección de las Panteras, que le salió muy bien, y cosas muy malas, como cambiar a Roquan Smith por una selección de segunda ronda por no extender el contrato, y por una selección de segunda ronda más valiosa traer a Chase Claypool. Por una buena ha sido una muy mala. Entonces tampoco se puede confiar mucho en que Ryan Pace tome la decisión correcta, pero de verdad sería un crimen para el fanático de Chicago que no hagan lo posible por retener al menos en lo que puede negociar con él a Jalen Johnson. Jalen Johnson es otro de los súper obligados a firmar la etiqueta jugador franquicia sin importar cuánto cueste, que en este caso son 22 millones. Así que bueno, mis amigos, ahí lo tienen. 10 jugadores que yo considero lo deberían tener. Repito, en el caso de Tampa Bay es un infierno ser ahorita su gerente general porque no sabes ni qué demonios hacer. En los siguientes días les estaremos hablando un poquito acerca del Scouting Combine y ya entrando a los últimos días de febrero y los primeros de marzo le daremos de lleno a la agencia libre que este año pinta para ser espectacular.